Muy buenas tardes, chicos, buenas tardes con todos. Soy ingeniera en biotecnología, me gradué de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y he dado clases de dominio científico alrededor de 5 años. Entonces hoy les voy a hablar sobre la célula. Espero que les guste la clase. Igual voy a estar muy atenta al chat para poderles responder a cualquier duda que tengan. Listo, chicos, entonces ya vamos a empezar con la clase. Estamos verificando cómo está la transmisión. Listo, chicos, entonces ya vamos a empezar con la clase sobre la célula. En este momento desactivé la cámara. Cuando estemos haciendo ejercicios ahí le vuelvo a activar, pero igual aquí estoy presente, chicos, viendo el chat, viendo que todo esté correcto. Estoy súper atenta a las preguntas que me hagan, ¿no? Entonces, chicos, vamos a empezar a hablar sobre la célula. Bueno, para poder empezar a hablar sobre la célula, primero vamos a hablar sobre la teoría celular. Tenemos que tener en cuenta que la célula es la unidad básica de la vida. Cuando hablamos de la célula ya estamos hablando de un ser vivo, y por lo tanto, si es un ser vivo, nosotros aquí ya estamos hablando de que tenemos 3 funciones vitales. Acuérdense que todos los seres vivos nos podemos llamar de esta manera porque cumplimos con nuestras 3 funciones vitales. Nuestras funciones vitales son: nosotros podemos nutrirnos, también podemos relacionarnos y nos podemos reproducir. Entonces, si un ser vivo cumple con las 3 funciones vitales, yo puedo decir que tiene vida. Y la célula cumple con estas 3 funciones vitales. Por lo tanto, decimos que la célula tiene vida. Entonces, chicos, vamos a ver ejemplos de qué tamaño tiene la célula, porque la célula es un organismo microscópico. ¿Qué significa que sea microscópico? Que yo no le puedo ver a simple vista, necesito un microscopio para poder observarle. Y aquí podemos observar unos dibujos sobre la célula, más o menos el tamaño que tiene, ¿no? Entonces vamos desde lo más grande. Por ejemplo, los árboles están compuestos de células. De ahí tenemos el tamaño de un ser humano, el huevo de una gallina, el embrión de una rana, y más o menos las células están en el tamaño de 100 micras aproximadamente, o 100 micrómetros. Entonces las células son bastante pequeñas y si yo quiero verlas tengo que utilizar un microscopio. Aparte de la célula, tenemos organelos que son los que forman parte de la célula, por ejemplo las mitocondrias, tenemos también proteínas, el virus también es bastante pequeño, es mucho más pequeño que una célula.
tenemos otras moléculas como el ADN, solo para que veamos más o menos qué tamaño tiene la célula. Entonces nuestra célula más o menos tiene un tamaño de 10 micrómetros. Ahora, es súper importante saber que la célula, si yo estoy hablando de la célula, no se descubrió de la noche a la mañana, pasaron bastantes años antes de que logremos descubrir, y el nombre de célula es súper interesante porque se debe a que cuando las miraron por primera vez parecían pequeñas celdas como donde viven las monjitas, entonces por eso se les dio el nombre de célula, porque les recordaba a las pequeñas celdas donde viven las monjitas. Para que pueda llegar a hablar de la célula, se planteó una teoría celular. Entonces esta teoría celular, y esto es lo que ustedes tienen que aprenderse, chicos, súper bien, cuando hablamos de teoría celular, lo que tienen que aprenderse bien es esta partecita de aquí, que todos los seres vivos están formados por células, una o más células. Si tiene células, se considera un ser vivo. Si no tiene células, no le considero un ser vivo. Segundo, las células son las unidades funcionales de los seres vivos, porque la célula puede cumplir con sus funciones vitales. No se olviden, la célula puede nutrirse, la célula puede relacionarse y la célula se puede reproducir. Por último, no se pueden crear células de la nada. Todas las células vienen de otras preexistentes. Si, por ejemplo, queremos clonar a alguien, para clonarle yo necesito un óvulo. Al óvulo se le saca un poco de ADN, pero necesito el óvulo. Si yo no tengo el óvulo y el espermatozoide, yo no puedo obtener una nueva célula. Las células hasta ahora nadie ha logrado crear. Entonces a la célula yo le considero un ser vivo. Y este ser vivo cumple con las teorías celulares. Como les digo, todos los seres vivos estamos formados por una o más células. Las células son las unidades funcionales de los seres vivos o las unidades básicas de los seres vivos, y todas las células vienen de otras células. Entonces, chicos, la mayoría de las células se pueden clasificar según su complejidad, pero la mayoría de las células tienen las mismas características. Primero, todas las células cumplen funciones semejantes, las 3 funciones vitales que ya les mencioné. La mayoría de las células tienen alrededor de un diámetro que va desde 1 a 100 micras. La membrana plasmática es la que engloba la célula, como podemos observar en este dibujo. Esta sería la membrana plasmática que engloba a la célula, que le brinda protección. Se encarga también de que la célula se interaccione con el medio que la rodea. Las células tienen citoplasma y todas las células usan el ADN como plano para la herencia. Acuérdense que el ADN es mi molécula de información genética, donde yo tengo los mecanismos o donde están las instrucciones para que se den la vida dentro de la célula. El ADN es el plano que tiene la información y el ARN es el mensajero, el que lleva las instrucciones. Todas las células obtienen materia y energía del entorno que les está rodeando. Buenas tardes, chicos, con todos. Estoy viendo sus saludos. No se olviden, si tienen alguna pregunta, si quieren que algo les repita, estoy atenta al chat para poder solventar cualquier duda que tengan. Entonces, chicos, hasta ahora hemos visto, para las personas que se están uniendo, he visto que se están uniendo ahorita personas, hasta ahora hemos visto qué es la célula. Acuérdense que la célula es la unidad básica de la vida. Hemos visto la teoría celular, esos 3 postulados que no tienen que olvidarse, que la célula es la unidad básica de la vida, todos los seres vivos están formados por una o más células y la célula solo puede venir de otra preexistente. Vimos características comunes que tienen las células. Todas tienen citoplasma, todas usan el ADN como material para llevarla, como material que tiene las instrucciones para la vida. Todas las células tienen una membrana que les engloba y les permite la interacción con el medio. Ahora, chicos, las células, ¿cómo se clasifican? Las células se clasifican de varias maneras. La clasificación más importante es según su complejidad, chicos. La célula se puede clasificar según su complejidad en célula procariota y célula eucariota. Cuando digo que es una célula procariota significa pro antes y carión núcleo. En dominio científico y en ciencias naturales es súper importante que ustedes vayan aprendiendo prefijos. Porque así, si me sale una palabra que yo no conozca en la prueba, a través de los prefijos yo puedo ir descomponiendo la base de la palabra y decir, este puede ser el significado. Entonces, súper importante que se vayan aprendiendo prefijos. Pro significa antes de y carión significa núcleo. Entonces, procariota
significa que es una célula que se da antes del núcleo o es una célula que no tiene núcleo. Las células procariotas son las células más sencillas que tenemos, chicos. Son células que no tienen núcleo, sin embargo, cumplen con las características de todas las células. Tienen una membrana que les engloba. Tienen ADN como el medio o el instructivo para poder realizar las funciones vitales. Aparte de eso, lo que no tiene es el núcleo, que ya vamos a ver qué es, aunque acuérdense que estos son clases de nivelación, chicos, ustedes ya han visto esto. Aquí les estamos para zafar todas las dudas que tengan. Tenemos el ADN, tenemos también otros organelos, por ejemplo, los que podemos observar aquí, que estoy medio pintando, que son los ribosomas, que me sirven para poder fabricar proteínas. Tienen otros organelos, por ejemplo, como los plásmidos. Bueno, este no es un organelo, pero es una estructura que me permite tener información. Sobre todo el plásmido se utiliza bastante en la industria de la biotecnología. Cuando hablemos de avances científicos les hablaré más al fondo de eso. Tenemos la membrana celular, tenemos la pared celular, tenemos membrana, tenemos pared celular. Algunas células procariotas tienen cápsulas gelatinosas que les sirven como protección, o es una capa gelatinosa. También tenemos cromosomas, que es donde se guarda la información. Los cromosomas, aquí es un cromosoma circular y bastante simple. Tenemos los flagelos que le permiten movimiento, entre otros organelos. El mejor ejemplo de células procariotas, chicos, son las bacterias. Bacterias son células procariotas. Y las células procariotas son muy pequeñitas, son más pequeñas que las células eucariotas, que son las que vamos a ver en un momento. A todos los chicos que están viendo y que están saludando igual, muy buenas tardes. No se olviden, si tienen preguntas, hacerlas por el chat, ¿no? Aquí vemos otros ejemplos de bacterias. Tenemos, por ejemplo, las bacterias que tienen forma de coco y se llaman cocos. Tenemos bacterias que tienen forma de bastoncitos, que se llaman espirilos. También hay bacterias que tienen forma de un bastón, que se llaman bacilos. Ahora, chicos, cuando hablamos de células, las células que vamos a estudiar y sobre las que vamos a hablar más a fondo son las células eucariotas. Eu significa propio o con, y carión no se olviden que significa núcleo. Entonces, eu significa propio o con y carión significa núcleo. La célula eucariota, si nosotros le comparamos, una célula chiquita no tiene tantas cosas, la célula procariota, pero vean esta célula, ya solo viendo la imagen yo me doy cuenta que es mucho más compleja que la célula procariota. Aquí ya tengo una célula eucariota que es bastante compleja. Ahora le voy a hacer el zoom a la imagen para que ustedes puedan ver de qué está compuesta. Primero, la parte más importante y la que le da la mayor diferencia, tiene muchas diferencias, pero la que le da la mayor diferencia con la célula procariota es que esta tiene núcleo. Y tenemos compartimientos que separan las cosas en la célula, que separan los organelos. Esta es una célula mucho más organizada, chicos. Entonces, en esta célula ya tenemos un núcleo bastante definido. Y en este núcleo es donde se guarda la información genética. Aquí en el núcleo, dentro de esta imagen que justo está en el centro de color morado oscuro, ahí tenemos la información genética, nuestro material genético. Tenemos otros organelos también, por ejemplo, este organelo que podemos observar aquí. Este organelo que podemos observar aquí se le conoce con el nombre de retículo endoplasmático. Este retículo endoplasmático se divide a su vez en dos partes. Tenemos un retículo endoplasmático rugoso, que ustedes pueden ver que tiene puntitos, es porque tiene ribosomas. Y tenemos un retículo endoplasmático liso, que no tiene ribosomas. Y no se preocupen, si no saben qué es, tranquilos. Más adelante les explico la función de cada organelo. Lo importante es que la célula está compuesta por organelos. Y es súper interesante esta palabra porque te lo dice todo. Orga viene de órgano. Y nelo es un prefijo que significa pequeño, entonces organelos son órganos muy pequeños. Son los que permiten que la célula pueda realizar sus actividades diarias. Así como los seres humanos tenemos corazón, pulmones, intestinos, estómago, la célula también tiene sus organelos que le permiten realizar sus procesos vitales. Entonces les estaba mencionando que este organelo de aquí en morado se llama retículo endoplasmático rugoso. Este de acá
también en morado, es retículo endoplasmático, pero es liso porque no tiene ribosomas. Otros organelos súper importantes, les voy a señalar solo los más importantes, es aquí la mitocondria. La mitocondria, este es uno de los que me gustan más de todos los organelos porque es donde se fabrica la energía. También tenemos el aparato de Golgi, que es el organelo que se encarga del transporte de moléculas. Si ustedes ven aquí hay como palitos, son como los huesos de la célula, de hecho es el citoesqueleto, que es el que le da la forma a la célula. Esta parte azul que está aquí, todo lo azul, eso es el citosol, que junto con los organelos forma el citoplasma. Tenemos la membrana celular, la que le protege a la célula. Tenemos también el flagelo, que le da movimiento. Algunas células también pueden tener cilios. Eso, chicos, con respecto a la célula de forma rápida. Y para que no se olviden, la célula es como tener una fábrica, donde la célula lo que quiere hacer es proteínas. La función de la célula es fabricar a la final proteínas. Y estas proteínas les va a usar dentro de ella misma para hacer sus funciones vitales o les puede mandar a otros lugares para que cumplan con ciertas funciones. Entonces, como toda fábrica, necesita espacios divididos. La célula procariota no tiene espacios definidos, es como una fábrica chiquita que recién empieza y todo está mezclado, pero en el cambio la célula eucariota ya tengo como que una mega oficina. Es como que en el centro, en el núcleo, tengo el jefe, pero acuérdense que el jefe nunca sale o casi nunca sale, él solo se encarga de los trámites. Entonces, si yo necesito llevar la información, esta información le transmitimos a alguien más. Dame un momento que se me desconectó la pantalla. Listo. Entonces, tengo el jefe. Como les digo, este jefe es el que se encarga en el centro, en el núcleo está la oficina del jefe que tiene la información, que dirige a todos. Después de eso tenemos un mensajero que va a llevar la información. Tenemos los que se encargan de hacer los productos. Eso es en una oficina. Lo mismo es en mi célula. Cada organelo tiene una función y esa función a la final es para fabricar una proteína y que esa proteína después salga de la célula y llegue al lugar donde se necesite dentro del cuerpo. Eso para hacerles un pequeño resumen hasta el momento. ¿Alguna pregunta, chicos, que tengan hasta ahí? Entonces, si no hay preguntas, vamos a continuar. Hay dos tipos de células. Hay células animales. Dentro de la célula eucariota hay dos tipos de células. La célula de origen animal, que es la que estamos observando en el gráfico, y también hay células de origen vegetal. Esta es una célula eucariota, pero es una célula eucariota de origen vegetal. Esta célula eucariota de origen vegetal tiene de interesante que, de diferente que la célula eucariota, esta no tiene una pared celular, esta sí. Si ustedes pueden ver, aquí tengo mi membrana, lo que le engloba a la célula, pero esta también tiene una pared celular que le brinda sostén y también le da protección. De ahí tenemos cosas muy similares a la célula animal, igual tenemos el núcleo, tenemos los retículos, tenemos el aparato de Golgi, tenemos las mitocondrias, pero en la célula vegetal también tengo la presencia de cloroplastos, que son unos organelos que nos sirven para realizar la fotosíntesis y vamos a hablar de ellos más a fondo más adelante. Otra cosa que tenemos es en la célula vegetal hay la presencia de una vacuola que permite almacenar agua y de hecho las plantas pueden estar paradas gracias a que les brindamos agua todos los días. Por eso están erguidas, porque ellos no tienen huesos. Pero el momento que yo le dejo de dar agua, esta vacuola se seca y eso es como que le quita el sostén a la planta. Entonces esta vacuola, aparte de tener reserva de agua para la planta, también le sirve para darle sostén, entre otras cosas. Esas serían algunas diferencias entre célula animal y vegetal. Que la célula vegetal tiene pared celular, tiene una vacuola y tiene cloroplastos, mientras que la célula animal no las tiene. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí, chicos? Entonces, vamos a continuar. Lo que vamos a hablar ahora es de la célula, de cada una de sus partes más a fondo. Hasta ahora solo les he dado la introducción de cómo es la célula, que hay una célula procariota y una célula eucariota, que dentro de la célula eucariota hay una célula de origen animal y otra de origen vegetal. Ahora veamos cada una de las funciones que tenemos de los organelos más importantes. Vamos a empezar hablando del organelo más importante. Bueno, todos los organelos son importantes, pero este es uno de los más importantes, que es la membrana plasmática. Todas las células procariotas o eucariotas tienen membrana plasmática.
¿Qué hace esta membrana plasmática? Lo que se encarga es de algunas funciones. La primera engloba a la célula. Es la que le va a dar protección, la que le va a brindar sostén, la que le va a dar comunicación. Es la que delimita el espacio de la célula con el medio externo que le está rodeando. Esta membrana plasmática está formada de una capa doble de unas moléculas que se llaman fosfolípidos. Entonces aquí tenemos una capa doble de fosfolípidos. Estos fosfolípidos son unas moléculas que están formadas por una cabeza que tiene fósforo y una cola de ácidos grasos. Este más o menos es la forma de un fosfolípido. Lo importante del fosfolípido es que la cabeza tiene un carácter polar. Acuérdense que polar es todo lo que se disuelve en agua. Y tenemos una cola que es apolar. Apolar significa que no se disuelve en agua. Entonces esta molécula puede relacionarse con el agua en su parte polar, pero a la vez divide el medio exterior del medio interior con la parte apolar. Por eso los fosfolípidos son muy importantes para mi célula. Aparte de tener fosfolípidos, también tenemos dentro de la membrana proteínas, diversas proteínas que se incrustan en la membrana para darnos diferentes funciones. Por ejemplo, hay proteínas que permiten comunicación, hay proteínas que permiten que haya una comunicación entre el medio interno y el medio externo, otras proteínas que permiten el paso de sustancias. También tenemos dentro de la membrana una molécula que se llama colesterol. Hay colesterol bueno y malo, chicos. El colesterol bueno normalmente encontramos en alimentos como el aguacate, las nueces, las almendras. Entonces este colesterol bueno me permite que haya fluidez dentro de mis células. Y ese colesterol se pega en las paredes de las células para que haya fluidez en la membrana. El colesterol malo, en cambio, están en alimentos como papas fritas, hamburguesas. En cambio, ese colesterol me puede afectar al corazón. Tenemos también que esta membrana celular está sostenida por un citoesqueleto. Acuérdense que el citoesqueleto son como los huesos de la célula, lo que le van a dar la forma. Y las funciones de mi membrana plasmática son que me permite aislar, regula y permite la interacción entre la célula. Eso, chicos, ¿alguna pregunta que tengan hasta ahí? Vamos con la siguiente parte. Ya hablamos sobre la membrana celular. No se olviden, las funciones son aislar, regular y permitir la comunicación. Ahora vamos con el citoplasma. El citoplasma, chicos, es el medio donde se encuentra el citoesqueleto y los organelos. Y está el citosol, el lugar donde se dan las reacciones químicas. Este es el citoplasma. Primero, aquí consta de compuestos químicos y organelos. También es la parte fluida donde solo tengo agua, eso se le llama citosol. Aquí hay sustancias químicas, aquí se dan las reacciones metabólicas. La célula es como un ser humano en chiquito. La célula necesita comer, entonces aquí dentro del citoplasma es donde se llevan a cabo las reacciones para obtener energía. También el citoesqueleto le va a dar la forma, le da sostén y le da movimiento. Estos de aquí son los citoesqueletos que están formados a la final por microtúbulos. Ahí están también incrustados o pegados los organelos. Por último, el citoplasma tiene un sistema de membranas que permite que nuestra fábrica, que nuestra célula se separe en compartimentos. Listo, chicos. Ahora, hablemos sobre el núcleo. El núcleo es la parte más importante de la célula eucariota. Y esta es la parte más importante de la célula eucariota porque aquí es donde está el material genético que nos va a dar la información para que la célula pueda cumplir con sus funciones vitales. Es el centro de control de la célula eucariota. Y aquí es interesante porque saben decir, como dato curioso para llamarles la atención a algunos, cómo es que el COVID se apodera de nuestro cuerpo, y es porque justo el COVID ataca las células del pulmón, y cuando ataca las células del pulmón le hackea el programa que justo está aquí en el núcleo para que la célula no haga su trabajo, sino que haga el trabajo para el virus. Entonces es súper importante que el núcleo esté bien protegido para evitar estos problemas. Entonces, como les digo, es el centro que guarda la información. Aquí es donde si hay un error, todo en la célula se daña. Si hay un error en el ADN, pueden haber células cancerosas, y ustedes saben que el cáncer es una enfermedad súper popular en la actualidad. Si hay un error o entra un virus y se apodera de mi cuerpo, puede dañar a las células.
Puede llevarme a tener enfermedades, por ejemplo, como las anemias, como la anemia falciforme o como la hemofilia. Entonces el núcleo es muy importante y siempre tiene que estar protegido. Y por último, el núcleo también está formado de otras partes. Por ejemplo, el núcleo está formado de un nucleolo, donde tengo la información genética. El núcleo también tiene una envoltura nuclear. Tengo poros para permitir el paso del mensaje desde ADN hasta ARN. Tengo igual la cromatina, entre otras partes. Como les dije, ahorita les estoy mencionando las más importantes. Eso, chicos. Ahora, hasta ahora, chicos, hemos visto las partes más importantes de la célula. Las 3 partes más importantes eran la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. No se olvidarán, la membrana celular me permite que haya aislamiento, que haya protección y que haya comunicación. Después de la membrana celular tenemos el citoplasma, que es donde se dan las reacciones químicas, donde están los organelos, donde está el citoesqueleto. Y tenemos el núcleo, que es el centro de información. Sin embargo, dentro del citoplasma también hay otros organelos que también cumplen funciones súper importantes que no hay que dejarles de lado, ¿no? Y estos otros organelos que tenemos son, por ejemplo, la pared celular. La pared celular está solo presente en células vegetales, no está presente en células animales, y lo que da también es protección y sostén. Tenemos los cilios y los flagelos. Los cilios y los flagelos, que son estas partecitas de aquí, o como en la célula animal que vimos, los flagelos que tienen como una forma de látigo, nos permiten que la célula se mueva. La célula también se tiene que mover y permite que la célula se mueva en medios acuosos. Tenemos también a los ribosomas que son los que fabrican a las proteínas. Tenemos el retículo endoplasmático, que es como la mesa de trabajo donde las proteínas se van a sintetizar. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Los organelos más importantes están justo aquí, los que más me gustan son los lisosomas. Los lisosomas son como los estómagos porque permiten que se degraden las moléculas. Tenemos el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es donde se empaqueta, es como el centro de transporte, donde ya voy a llevar las proteínas a otro lugar. Entonces aquí es donde se clasifica, se empaca y se transporta las proteínas. Tenemos las vacuolas, que nos permiten para almacenar el agua. La mitocondria, que es mi organelo favorito porque este es el que se encarga de la energía, y de este hemos de hablar más adelante cuando hablemos sobre respiración celular. Tenemos también algunos plástidos, que son organelos como los cloroplastos. Tienen pigmentos y aquí se dan reacciones como la fotosíntesis. Eso, chicos. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Listo, entonces para las personas que igual han estado llegando tarde, vamos a pasar justo a un resumen donde vamos a ver todas las funciones de toda la célula. Entonces vamos a ir viendo. Primero tenemos, esta es una tabla, el libro que yo utilizo para darles clase. Les puedo igual pasar o compartir si es que por el chat, en la cajita de descripción les puedo dejar. Se llama el libro de biología de Audersig. De ahí de hecho hasta han sacado algunas fotos para algunas preguntas de la prueba Bachiller. Entonces, chicos, primero la estructura. Tenemos por un lado la estructura, la función de esa estructura, y tenemos si es que está presente o está ausente. Acuérdense que vimos 3 tipos de células. Vimos célula procariota, vimos célula eucariota animal y célula eucariota vegetal. Entonces, primero, la pared celular, acuérdense que ayuda a proteger y da soporte, pero esta solo está presente en procariotas y en plantas. Los animales no tenemos pared celular. Tenemos los cilios permiten que haya movimiento dentro de la célula. No está presente en procariotas, tampoco en eucariotas, solo los animales, las células animales tienen ese organelo. Tenemos los flagelos, que permiten que la célula igual tenga movimiento, y se le dicen flagelo porque tiene una forma de látigo. Está presente en todas las células. La membrana, no se olviden, esto es súper importante. Todas las células tienen membrana. La membrana es uno de los organelos más importantes porque aísla el contenido, regula la entrada y salida de nutrientes y brinda comunicación.
A esta membrana no se olvidarán de ponerle un ojo, es un organelo súper importante. Hablamos también sobre cómo se organiza el material genético. Por ejemplo, el material genético se organiza en todas las células en forma de ADN, chicos. El ADN es mi molécula de información genética. Y de hecho, esta es una de las pruebas que utilizan en evolución, porque todos tenemos el mismo plano. Entonces, si todos tenemos el mismo plano, desde bacterias hasta seres humanos, es porque podemos descender de un ancestro en común. Ojo, no les digo que somos bacterias, sino que en algún momento de la evolución tuvimos ancestros en común. Los cromosomas en procariotas son simples, en eucariotas y en animales ya son complejos, hay muchos. El cromosoma es donde está el ADN. Tenemos también el núcleo. El núcleo es donde se guarda el ADN. No se olviden, la diferencia principal entre procariota y eucariota es que la procariota no tiene núcleo y las eucariotas sí tienen núcleo. Otras estructuras importantes son las mitocondrias, que me permiten producir energía. Está presente solo en células eucariotas. Los cloroplastos, que realizan fotosíntesis. Los ribosomas, que fabrican proteínas. El retículo endoplasmático, que igual ayuda a fabricar proteínas. Tenemos el aparato de Golgi, que modifica y empaqueta las proteínas. Los lisosomas, que son como los estómagos. Y creo que hasta ahí tendríamos los organelos más importantes. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí, chicos? Ya estoy viendo en el chat, déjenme ver qué me están diciendo que les repita. Sí, chicos, si tienen alguna pregunta me dicen nomás por el chat, estoy muy atenta a los comentarios, ¿no? Listo, chicos. Hasta aquí hemos hablado sobre la célula. Voy a hacerles un resumen escribiendo ahora para que no se olviden de estas cosas importantes. Entonces, chicos, resumiendo, hemos visto que la célula, denme un momento, ya, hemos visto que la célula es mi unidad básica de la vida. Eso no se olvide. La célula es la unidad básica de la vida. Vimos que la célula puede cumplir 3 funciones vitales, por eso yo le considero la unidad básica de la vida. La célula puede nutrirse, relacionarse, y la célula se reproduce. Si cumple con estas funciones vitales es una célula, y si es una célula ya es un ser vivo. Hay seres tan pequeños que están formados solo por una célula y hay seres que están formados por muchas células. La célula, chicos, se puede clasificar por su complejidad. La célula se puede clasificar según su complejidad. Se puede clasificar de muchas maneras, yo le di la clasificación por complejidad. Según su complejidad, la célula se puede clasificar en 2 tipos. Puede ser célula procariota y puede ser célula eucariota. Acuérdese que procariotas son células que no tienen núcleo, por eso es procarión, porque no tengo núcleo definido. Esa es la principal diferencia. Hay un montón, pero la principal es que no tiene núcleo definido, mientras que la célula eucariota tiene núcleo. Otras diferencias son que las células procariotas son menos complejas, son más pequeñas. La célula eucariota es más compleja, tiene hasta compartimientos que separan a los diferentes organelos. Por ejemplo, las procariotas y las eucariotas tienen ribosomas, pero la eucariota tiene otros organelos como aparato de Golgi o retículo endoplasmático. Vimos las partes de la célula. Vimos que las partes de la célula eran las siguientes. Vimos que las partes de la célula eran 3 las más importantes. Primero hablábamos de la membrana celular,
que acuérdense que la función de la membrana celular era aislar, proteger y brindar un medio de comunicación para la célula. Vimos también que tenemos la membrana celular, tenemos el núcleo, el núcleo, chicos, es el que almacena o es el que está guardando el ADN. Es el que almacena el ADN. Y no se olviden que el ADN dentro del núcleo se almacena en forma de cromosomas. Y por último hablamos sobre el citoplasma. El citoplasma es el lugar donde tenemos donde se dan las reacciones metabólicas. Aquí se dan las reacciones metabólicas. Aquí es donde está también el citoesqueleto. El citoesqueleto, entre otros, ¿no? Y aquí también tenemos organelos. Y los organelos más importantes son los ribosomas, que fabrican proteínas. Tenemos las mitocondrias, que son las encargadas de tener ATP. Bueno, no tener, fabrican ATP. Tenemos también los cloroplastos, estos solo están en vegetales, pero realizan la fotosíntesis. Y hay otros organelos más que ya no me alcanzan en la diapositiva. No se olviden, también están el aparato de Golgi, están las vacuolas, entre otros. Eso, chicos, sería la clase por hoy. Era una clase cortita de 40 minutos. Entonces, chicos, solo para darles la introducción de lo que veremos la siguiente clase, vamos a hablar cómo las cosas se pasan de el medio exterior al medio interior, es decir, cómo se transportan los nutrientes dentro de la membrana, porque acabamos de ver que la célula era un organismo que está bastante aislado, que es bastante hermético. Entonces, para que puedan ingresar los nutrientes, así como nosotros tenemos una boca para que pueda entrar la comida, la célula también tiene mecanismos para que puedan entrar los nutrientes al interior de su organismo. Entonces, vamos a ver el transporte a través de la membrana. Lo primero que tienen que tener súper en claro es la estructura de la membrana, y de eso vamos a hablar ya la siguiente clase. Fue un gusto haber estado transmitiendo para ustedes. Les veo la siguiente clase y que les vaya súper bien. Cualquier pregunta no se olviden de dejar en el chat. Éxito, chicos, que les vaya muy bien. Voy a activar la cámara para despedirme ahora sí. Entonces, chicos, que les vaya muy bien. Éxitos, me gustó ayudarles en esta clase. Les veo en una siguiente ocasión. Que les vaya muy bien, chicos.